Bueno, ese es el tema de inicio, la codependencia. ¿Cómo saber si yo soy codependiente en primer lugar? En segundo lugar, bueno, ¿cuáles son digamos, los efectos negativos que puede tener la codependencia? Y ahora descubro que puede tener cosas negativas tanto para quien depende como para la persona de quien dependen también, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo tratamos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo le encontramos una salida a eso? Es un término que yo sé que bastante hemos escuchado, que bastante oímos, pero no sé si todos tenemos la información correcta para poderlo comprender. Yo ahora me acabo de dar cuenta, cuando estábamos antes de entrar al programa, que no lo entiendo completamente. Así que hoy voy a poner mucha atención a lo que Lady Aguilar nos diga porque quiero saber. ¿Cómo amanece usted? Muy bien, gracias a Dios. Feliz también con este frito. A mí me ¿verdad? encanta, A mí también. los días así. A mí me encanta. Bueno, vean, recordarles que si quieren preguntarle a Lady algo directamente sobre el tema, entonces está el Facebook del programa ahí disponible para que lo hagan por escrito y también está el 6087-7777 en caso de que quieran aventurarse con la pregunta grabada por ustedes mismos o el comentario. Estos temas se dan mucho para que la gente también comente experiencias y episodios de su vida o cosas, ¿verdad?, que piensa con respecto al tema, y siempre eso es bienvenido porque nos enriquece. Bueno, trate de explicarnos a todos qué es la codependencia y tal vez, Lady, de la forma menos técnica posible, ¿verdad?, porque yo creo que es un tema del que podemos sacar mucho provecho en el tanto y en el cuanto lo entendamos claramente. Sí, primero que todo es un tema que ha venido evolucionando, ¿verdad? Realmente hace varios años se hablaba que las personas codependientes eran personas que tenían en su sistema familiar algún tipo de adicción de sus familiares, ¿verdad? Alguna persona con alguna adicción a las sustancias psicoactivas, drogas, alcohol, ¿verdad?, etcétera. Entonces se creía que las personas codependientes eran las que dependían muchísimo. El adicto dependía del codependiente y el codependiente era el que cuidaba en exceso y dejaba su vida de lado por cuidar al adicto, por decirlo de alguna forma, a esa persona. Sin embargo, ha ido evolucionando el término y ahorita hablamos de la nueva codependencia. Ya la nueva codependencia hablamos de que para que una persona sea codependiente es una persona que se ve afectado por la conducta o el comportamiento de los otros y está obsesionado en querer controlar o cambiar esas conductas o esos comportamientos. Ok, repitamos eso porque es fundamental como punto de partida. Sí. Entonces, una persona codependiente es una persona que se ve afectada por la conducta o el comportamiento, incluso por las emociones de las otras personas. Es decir, a mí, paremos ahí, a mí me importa mucho las emociones, las conductas, los pensamientos, las opiniones de alguien más. Más que importarme, me afecta. Ah, ok. Y me veo obsesionado en querer cambiar y controlar esas conductas por muchas razones que vamos a ir desarrollando. Esa es una segunda parte. Entonces aquí el punto de la obsesión es fundamental también. Exacto. Y la obsesión es fundamental porque yo no me veo en función de que esa persona no esté bien como yo creo que está bien. Les voy a contar un caso, incluso que tengo permiso de contarlo, obviamente sin revelar el nombre de la persona, porque es un caso muy claro de codependencia. Vamos a suponer que esta persona se llama Chepita, es una señora que es abuelita, ¿verdad? Es una señora que todavía trabaja, se divorció hace algunos años, tiene una hija, bueno, tiene dos hijos, un hijo vive fuera del país, la hija vive en Costa Rica, esta hija tiene 2 niños. Entonces, esta persona, su vida gira alrededor de querer que su hija y sus nietos estén bien. Y esta persona, esta hija está en una situación ahorita de separación también, entonces esta persona, digamos que se llama Juanita, está totalmente abocada a querer que su hija esté mejor, a querer que sus hijos, sus nietitos estén bien. Entonces ella deja su vida de lado por querer ayudar. Entonces una persona codependiente es una persona que intenta rescatar siempre a los demás. Entonces ella me dice, es que yo sé que ellos no están bien y yo necesito que ellos estén bien, porque si ellos están bien, yo estoy bien. Pero ella no se da cuenta que inconscientemente ella se aleja de sus necesidades, de su seguridad, vive en función de ellos y sufren mucho. Por ejemplo, esta señora sufre mucho porque ella me dice, doctora, es que yo los quiero ayudar. Y la hija claramente es dependiente. Entonces, para que haya un codependiente, tiene que haber una persona que dependa del codependiente. Y para que haya un codependiente, tiene que haber una persona que dependa de ella.
Entonces, esta persona se hace responsable de lo que el dependiente siente, piensa, necesita. Entonces, al fin y al cabo, se siente muchas veces culpable de no poder ayudar más de lo que incluso está intentando hacer. Y muchas veces termina tan lastimado porque el dependiente, aunque necesita esa ayuda, no la valora necesariamente. Y más bien el codependiente crea más necesidad en el dependiente, más irresponsabilidad, menos sensación de compromiso, ¿verdad? Y porque todo me lo resuelven. claro, está en una posición perfecta, súper cómoda, lo que hablábamos de zonas de confort. Ya lo entiendo. Ahora, es que esto que está contando usted de la persona, ¿verdad? De la situación esta, me hace pensar, porque muchas veces tendemos a pensar en relaciones de codependencia, en relaciones de pareja, Ajá. ¿verdad? Pero estoy pensando que también en muchas relaciones familiares, incluso de amistades, Claro. podría desarrollarse codependencia. Claro, Entonces, es muy común o una de las áreas donde más se nota es en la pareja. Pero claramente ve que este caso que yo te estoy contando es de madre a hija Sí. y de hija a madre. creo que la otra vez que viniste, alguien nos escribía, ¿verdad? Algo parecido. A eso dio raíz a esto, ¿verdad? De origen al tema, porque son personas que, por ejemplo, Randall, se han dedicado por años sin término a sus parejas, a sus hijos, a sus familiares, a sus papás y se abandonan a sí mismos. Ok, el punto es que tiene de malo eso, porque socialmente muchas veces nos dicen es que es una bonita actitud de ser humano darse a los demás, Pero todo tiene límites. entregarse a los demás. Bueno, ahí voy, Claro, ¿verdad? claro. Siempre se nos dicen, bueno, es que, es más, o sea, la gente admira a quienes se dan a los demás. Claro. Y es una actitud cristiana y todo el mundo dice que qué bien esa persona y que, ¿verdad? Que llena de Dios, dice. Claro, pero todo tiene un límite, porque lo malo de la codependencia es cuando yo vivo en función. Por eso les dije y repetí la palabra que la persona codependiente se obsesiona en querer cambiar el comportamiento de los otros para incluso yo estar bien. Y no es desde un término negativo, ¿verdad? Sino que realmente el codependiente es una persona que en el fondo tiene buenos sentimientos, quiere que los otros estén bien, pero ¿a costa de qué, Randall? A costa de que yo paso a segundo lugar, ¿verdad? No me cuido, no me quiero, dejo mis necesidades a un lado, siempre estoy en función de complacer y satisfacer la necesidad del otro. Ahora, Lady, hay niveles en eso. Sí, hay niveles y hay niveles, Randall. Como hay niveles, ¿verdad? Bajitos, donde, bueno, yo me preocupo y me ocupo, pero si la persona no se resuelve, no pasa nada. Pero hay niveles donde el codependiente cae fácilmente en depresión, empieza a enfermarse mucho, hay mucha sintomatología, tanto física, fisiológica, como emocional, porque ¿qué es lo que pasa con el codependiente? Que si cree que quiere ayudar y no puede, se siente culpable. Ah, ok. Y en la medida que se siente culpable y se siente impotente, entonces esta persona que la atendí esta semana me decía, doctora, yo sufro, yo lloro porque mi hija no me permite. Y Clara, vea qué interesante, porque en buena teoría los dependientes usualmente se consideran falsos independientes. Entonces dicen, no, yo no necesito de nadie, yo puedo solo, yo lo resuelvo. Pero en cualquier momento busca la ayuda del codependiente porque sabe que el codependiente siempre, siempre, siempre va a estar ahí. Es la persona que dice, estoy atento las 24 horas del día, casi que me pongo un rotulito aquí 24/7. Si me necesita, llámeme. Yo siempre voy a estar ahí. La torta es que incluso a veces está sin que el otro se lo pida. Entonces, por ejemplo, esta señora me decía, el fin de semana, ella está muy preocupada porque uno de sus nietitos está muy metido en los videojuegos. Entonces, el fin de semana, ella dijo, voy a ir a acompañarlos. La señora incluso sale a trabajar, se pone a prepararles comida. Me decía, Lady, me dieron la 1 de la mañana, preparándoles comida, de todo para llevar. Se traslada en condiciones no óptimas, ¿verdad? No en su carrito y qué sé yo. Lleva sus cosas y la persona, la hija, pues como que le gusta porque claramente le facilita las cosas. Pero a la hora, por ejemplo, que el chiquito lo van a llevar a un lugar ahí, el chiquito dice sí, luego dice no, luego dice sí, luego dice no, terminan llevándolo y el chiquito se enoja, es un berrinche. Entonces la hija le dice a la señora, por su culpa, si usted no hubiera insistido, si no lo hubiéramos llevado, mi hijo no me hace este berrinche. Entonces la persona dice, tras de que debe, cobra. Pero al fin y al cabo le es muy difícil no seguirlo haciendo. De hecho, cuando terminamos la sesión me dice, doctora,
este fin de semana mi hija tiene una cita donde un médico en la mañana. ¿Voy o no voy? ¿Le ayudo o no le ayudo? Porque siempre está en esa necesidad de sentirse necesitado por el otro. Entonces, no importa lo que pase con ella, no importa si sacrifica. Entonces, al final yo le decía, bueno, por ejemplo, primero, la hija debería comprometerse en función de que tenga alguien que le cuide a los niños. Porque ni siquiera es, mamá, tengo una cita, ¿usted puede, por favor, cuidarme los niños? No, ya ella da por un hecho en su dependencia que la mamá siempre va a estar. Ahí. Claro, entonces yo le decía al final, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, todavía no estás lista para empezar a poner límites y le dices a tu hija, ¿qué pasa si me los traes aquí a mi casa? Me dice, claro, genial, así yo no tengo que madrugar, no tengo que salir, disfrutar los nietitos, que me los venga a dejar el día anterior en la noche. Le hago el favor. Me dice, pero mi hija no va a querer eso, entonces yo voy a tener que ir otra vez. Ya lo sabe. Exacto, porque la persona sabe al fin y al cabo el comportamiento del otro. Es que, Randa, lo interesante es esto, que los codependientes casi que energéticamente atraen. Un codependiente generalmente tiene muchos dependientes a su alrededor. Uy, qué montón de preguntas tengo, vea. Voy a tratar como Ya de entendí el organizarlas, tema, eso es lo ya lo entendí. maravilloso. Ahora, ¿quién está peor? El ¿El codependiente, dependiente o el codependiente? realmente los Digo, dos. Cuando digo quién está peor, me refiero con todo respeto a que para quién son las consecuencias peores de esto, porque la otra pregunta que tengo es si una relación de codependencia es una relación tóxica. Muy tóxica. Es una relación muy tóxica. ¿Quién está peor? Los dos. Pero en el grado, en nivel, estaría peor el codependiente. Porque al fin y al cabo el dependiente, de alguna forma, si depende de la codependiente, probablemente tenga otra red de codependientes alrededor, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, resuelve. Y además le resuelve muchas cosas, ¿no? Todo, porque el Es como de dependiente sentarse ahí a- no asume responsabilidad, no asume compromisos, porque le es muy fácil que la gente me resuelva la vida. Y como la mamá nunca le va a decir que no, entonces, ¿quién está más mal? El codependiente, porque al fin y al cabo el dependiente resuelve, pero el codependiente sufre si no me dejan ayudar, porque ¿qué es lo falso detrás de la codependencia, de ese querer ayudar? Que muchas veces, Randall, es mi necesidad de sentirme necesitado. Entonces, en el momento que no me necesitan, hasta me deprimo. ¿Y eso por qué es? ¿Porque tiene algún vacío interno? Sí, se dice que la codependencia se origina en conductas y sistemas familiares que se vivieron en la niñez. ¿Sabes cuándo es muy común? Por ejemplo, antes era muy dado que habían hogares con muchos hijos, familias muy numerosas. Entonces, te puedo garantizar que casi que el 100%, tal vez no el 100%, pero un gran porcentaje de los hermanos mayores que tenían que cuidar a los menores porque habían tantos en la casa que no había chance para que los papás los cuidaran, o porque lamentablemente, Randall, y esto es una realidad de Costa Rica y de muchos países, que muchas familias venían muy disfuncionales, con hogares alcohólicos, ¿verdad? Con dependencias, machismo, una serie de factores y características que hacían que los niños se aislaran para buscar como su sobrevivencia, supervivencia. Esa era una posibilidad. La otra posibilidad es que los niños, los mayores, asumieran roles que no les corresponden De padres. de cuidar a los menores. Entonces, en la vida adulta, Eso era comuncísimo. claro, entonces en la vida adulta andan buscando a esas personas a quienes dar eso. O los que vivieron esos vacíos, entonces tienen una sensación de dependencia, porque entonces los menores dependen de los mayores. Entonces siempre andan buscando un papá, una mamá, incluso que lo hacen en relaciones de pareja. Lady, ¿dependencia emocional y codependencia es lo mismo? No es lo mismo, porque en una dependencia emocional puede ser que no haya un codependiente, ¿verdad? Que yo, digamos, tenga una necesidad emocional de pertenecer a pareja, ¿verdad? Como lo veíamos en la entrevista pasada cuando hablamos de apegos, ¿verdad? Es una persona que quiere sentir que necesita a su pareja para estar bien, pero no necesariamente su pareja está en una relación de codependencia. Entonces no es lo mismo dependencia emocional que codependencia, que tiene que haber un dependiente y un codependiente. Ve qué interesante, quiero ir integrando algunas consultas que ya nos están haciendo los televidentes. Carol Villalobos, por ejemplo, dice, ¿se puede dar la codependencia entre una madre y un hijo? Ella aquí nos pone un detalle, y es que el hijo es Asperger. Entonces, Sí. explícanos ahí. Sí, ahí puede ser una codependencia muy marcada. De hecho, por eso les decía que el término se acuña en los años, no recuerdo si en los 30, 50, 70, les debo debiendo el dato exacto, porque
imagínense que la codependencia, incluso la Organización Mundial de la Salud, la caracteriza como una enfermedad psicológica, emocional, muchas veces muy pasiva. En los DSM se contemplaba incluso hasta el DSM-3 como un trastorno de la personalidad. ¿Qué es un DSM? El DSM es el manual diagnóstico que nosotros los psicólogos utilizamos para diagnosticar, ¿verdad? Para valorar todo el término de las patologías, ¿verdad? Entonces, imagínense que el DSM lo utilizaba, lo enmarcaba como un trastorno de la personalidad. Entonces, como les digo, nació, incluso cuando hablamos de alcohólicos, nació el término de codependientes anónimos, que eran grupos como los de Al-Anon, los 12 Pasos, todo esto nace a raíz de la codependencia. Entonces, en este caso de la señora que nos comenta que tiene un hijo Asperger, claramente hay una gran, probablemente, no quisiera invadir, pero probablemente hay una gran necesidad de ella de que su hijo esté bien. Claro. Entonces llega un momento donde lo disfuncional aquí sería perderme yo en mi disfuncionalidad de querer resolver el estado de la otra persona. Y claramente con un hijo Asperger, bueno, autista, que en este momento está catalogado como un espectro autista, pues claramente va a tener esa criatura, ese niño o esa personita va a tener dependencia de su mamá porque sí hay una necesidad real. Pero cuando hay codependencia, no necesariamente la necesidad del dependiente es real. Ok, ese es un puntazo. Eso es ¿verdad? Un aspecto importantísimo, porque sí, digo, estoy pensando que en este caso, o en el caso de una persona enferma, una persona que, ¿verdad? Que no pueda moverse por sí misma, que hay muchas en las casas, hay la necesidad de que alguien me ayude es... Real. Claro, pero una necesidad real, por ejemplo, ahí hablaríamos desde que nace el término las necesidades básicas de Maslow, ¿verdad? Que hablamos de alimentación, de vestido, incluso de la niñez de afecto. Realmente un niño depende de sus padres, ¿verdad? Es una necesidad totalmente real. Pero en la vida adulta estas necesidades ya no son reales. Es muchas veces una sensación de carencia y de abandono que el niño sintió durante la niñez. Se aislaba, se escondía, se fue creando un sí mismo falso que llamamos nosotros, y ese sí mismo falso es una persona que tiene un niño interior muy, muy, muy lastimado y que en la vida adulta las conductas van a ser 100% codependientes. Entonces ahí se origina. Milena Cordero nos está preguntando si el codependiente se da cuenta. No siempre. Que lo es. No, muy buena la pregunta, porque en una gran cantidad de veces el codependiente no es consciente de esa necesidad. O sea, el codependiente no es consciente de que está queriendo controlar, está queriendo que el otro cambie. Mira, Randall, a veces es tan sutil que uno ni siquiera se da cuenta. Yo tuve una época en la que, voy a echar al agua a mi esposo, pero bueno, ya está acostumbrado. En algún momento, por alguna situación que él tuvo de problemas de sueño, generalmente se despertaba muy irritable, ¿verdad? Porque no dormía bien, tiene una situación de apnea. Entonces, es muy interesante porque yo me despertaba y depende del estado de ánimo de mi esposo, así estaba yo todo el día. Claro. Eso es codependencia. Si el otro está bien, yo estoy bien. Si el otro está mal, yo estoy mal. Que eso se puede dar, además, no solamente estoy pensando en una relación de pareja, pero en una relación laboral. Totalmente. Digo, si el jefe, por el poder que tiene el jefe sobre su grupo de colaboradores, anda bien o anda mal, eso puede cambiar el mood de la gente también. Si son dependientes los que están a tu alrededor. Por eso te decía hace un rato que, ¿te acuerdas? Estábamos vacilando, que de alguna forma las jefaturas marcan. Es interesante porque casi siempre el codependiente tiene también muy buenas características, ¿verdad? Es perfeccionista, es muy trabajador, resuelve, generalmente anda adelante, casi nunca procrastina, es una persona proactiva, ¿verdad? Pero entonces, si hay personas dependientes, les queda muy cómoda esa posición porque el codependiente siempre va a resolver, porque no va a querer quedar mal. No se compra broncas. No. Ok. El jefe sí. Depende. Es importante. Vean, vamos a definir algunas características de una persona codependiente. Vamos a colocárselas en pantalla y Lady ahí nos va explicando. Sí. ¿Lees bien? Sí. Sí, ahí lo veo. Los 4x4 me ayudan. Okay. Vamos a ver, primero que todo es una persona que tiene mucho miedo a estar sola, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso que les contaba al inicio, que les hablaba de doña Juanita, doña Juanita realmente podría tener una vida independiente, pero en el fondo ella quizás no se da cuenta todavía
de que de alguna forma necesita sentirse necesitada porque además no estoy sola. Porque, por ejemplo, ella ya está separada, es un hijo vive en Estados Unidos, solo su hija está aquí, y aunque ella tenía unas actividades antes, la pandemia vino a cambiarle todo. Claro. Entonces, ahora, ¿de qué se agarra? De lo que tiene. Igual porque hay, a veces, tal vez en el caso de ella no, pero a las personas les da mucho miedo estar solas. Ahí falta una palabrita, siempre antepone las necesidades propias a las necesidades, siempre antepone las necesidades de los demás a las propias. Hay un asunto ahí de que me importa mucho que los demás estén bien, o que el otro esté bien, y se me olvida que yo tengo que estar bien. Ese es el típico codependiente. Le importa más que el otro esté bien, aunque yo no esté bien. Y claramente eso no siempre es consciente. Como muchas mamás, estoy pensando en muchas mamás. Ay, Randall, hay un cuestionario donde si lo llenamos, yo te puedo decir que podría pensar que solo conozco una persona. Yo hice una vez una clínica, me fui a México a hacer un taller de clínica de codependencia, porque yo era muy codependiente. Entonces es casi que internarse 8 días, ¿verdad? Un grupo que fuimos de aquí de Costa Rica. Y no había una sola persona codependiente que no sea codependiente. Entonces, las mamás mucho, porque las mamás están en función de que siempre los hijos están primero. Y es muy lindo. O sea, es un amor muy hermoso de las mamás. Es lo que te digo, es lo que nos enseñan además. Claro, pero es que lo que hay que tener aquí cuidado es si es porque es una necesidad de sentirme necesitada. Por ejemplo, cuando ya después los hijos empiezan a ir, se casaron, se fueron, y entonces es muy cuidadoso aquí. Porque a veces la persona incluso empieza a enfermarse sin darse cuenta, y en el fondo lo que estoy buscando, lo que mi inconsciente busca, es la atención del otro para no estar sola. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque esto es un engaño que hay detrás de la codependencia. Ok, pongamos de nuevo la pantalla. Miedo a la soledad, antepone su bienestar por cuidar el de los demás. No, antepone el de los demás antes que su propio bienestar. Gracias. Con gusto. No tolera el rechazo o el abandono. Eso es muy interesante, porque usualmente ese es el asidero de la niñez. Eso fue lo que vio en su infancia. Entonces, en la vida adulta, si lo rechazan o lo abandonan, es terrible, porque no solamente se siente muy mal emocionalmente, sino que además se siente culpable. Y esta parte tiende a ser dramático, incluso manipulador, es porque en su obsesión de controlar, usualmente se puede ver como conductas manipuladoras, y realmente manipula. Para tener la atención de los demás por las circunstancias que sean. En una relación de pareja, ¿cómo yo me doy cuenta que hay codependencia? Muchas características podríamos notar en las relaciones de pareja. Por ejemplo, cuando ya hay una sensación de incomodidad en la relación, cuando hay celos, cuando hay control, cuando yo quiero que el otro haga las cosas como yo quiero, piense como yo quiero, se comporte como yo quiero, o por ejemplo, cuando la persona de repente dice, bueno, es que yo no me pinto las uñas azules porque a mi esposo no le gusta que yo me pinte las uñas azules. Cuando, por ejemplo, hay una relación muy tóxica donde hay, incluso se dice, voy a devolverme un momentito para continuar con esta parte de pareja. Se dice que cuando hay una relación de codependiente y dependiente, hay una simbiosis. Y esa simbiosis claramente es negativa, pero digamos en relaciones de padres e hijos es muy natural. Pero imagínense en la pareja una simbiosis, ¿verdad? Donde uno encaja con el otro, pero a veces, como lo he explicado en otros programas, se convierte en una fusión donde yo no me muevo y yo no quiero que el otro se mueva. Entonces imagínense en una pareja donde uno de los dos quiere controlar y controlar y controlar siempre al otro. O peor, Randall, bueno, peor no, yo creo que está similar, donde quiero complacer y complacer y complacer al otro y yo me quedo de última. Entonces entro incluso en conductas donde el otro, digamos, el codependiente puede tener conductas abusivas sobre mí, si yo soy dependiente, o si yo soy codependiente también podría tener ese tipo de conductas controladoras y abusivas sobre el otro. En pareja es muy común, Randall. Claro. Elizabeth Lainez, cuando estás esperando una aprobación de los demás o depender de la opinión de los demás para tomar una acción, ¿qué es eso? Pregunta ella. Codependencia. Sí. Literalmente es una de las características de la codependencia. Es que eran muchas, entonces no nos dio chance de ponerlas todas en pantalla. Por lo menos ahí estaban las más importantes. Sí, pero sí hay una, es más, mira que ahí hay más. Siempre desea estar cerca de la persona a la que está pegada,
no sabe poner límites, le cuesta mucho decir que no y preocupación excesiva por los demás. Ahí en el caso de ella hay una necesidad de aprobación. Esas son otras las características. Necesito que el otro me apruebe, incluso al codependiente le cuesta a veces tomar decisiones. Es que eso le iba a preguntar. Y al dependiente también. Entonces depende uno del otro. Digo, es que también volvemos a lo del asunto de que qué cómodo que es a veces, porque hay que tomar decisiones en la vida que no son fáciles, ¿verdad? Y que no son bonitas, pero hay que tomarlas. Claro. Y entonces yo mejor me espero a que los demás me digan qué hacer para no tomar yo la decisión. Eso lo hace mucho el dependiente. El dependiente. El dependiente usualmente le dice, por ejemplo, esta muchacha, la hija de esta señora, volviendo al caso, es que me queda muy fácil explicarlo y creo que se entiende más fácil con el caso. ¿Verdad? Por ejemplo, esta hija generalmente en decisiones difíciles le dice a la mamá, aunque a veces me estorbas o la culpo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el otro día la señora me decía, mira, estaba acomodándole unas cosas en la casa, en la cocina, en la refrigeradora y me regañó porque eso no se hacía así. Entonces la señora me dice, me lastiman porque yo vengo a hacerlo con toda la buena intención. Pero cuando tiene que tomar una decisión difícil, además, imagínese quién llama, ¿verdad? Y la otra persona cae en la trampa, porque claro, me necesita. Por supuesto. Vea, SJ, Brian nos hace una pregunta que yo tenía aquí en el cuestionario. Yo antes tenía que estar con alguien porque padecía de baja autoestima. Nos cuenta, ¿verdad? Y yo quería saber qué relación existe entre la baja autoestima y la codependencia o la dependencia. Toda. 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 O sea, ambos tienen problemas de autoestima muy severos. Uno porque necesita sentirse necesitado y no confía, digamos, en su capacidad de estar solo. Bueno, es que casi que cae en lo mismo. El dependiente tiene baja autoestima porque no resuelve, porque se siente inseguro, porque no se compromete, porque no asume responsabilidades, etc. Y el codependiente tiene baja autoestima porque depende del otro para estar bien. Entonces hay una relación totalmente directa. Lo que pasa es que la diferencia para resolverlo es diferente. En el caso del dependiente, ¿cómo resuelve o cómo empieza a mejorar su autoestima? Cuando empieza a hacerse responsable de su vida y empieza a tomar, digamos, las riendas de su vida, las riendas de su casa, la responsabilidad en su trabajo, etc. Y el codependiente cuando empieza a soltar y liberar al dependiente y empieza a darse sus propios espacios, empieza a tener, a recuperar su vida, su identidad y todo su bienestar. Entonces, tienen la misma base, pero digamos, de alguna forma les resuelve la vida diferente cuando empiezan a trabajar cada quien en sus cosas. Bueno, vamos a ver, hay mucha gente que está escribiendo para contarnos que tuvieron episodios de codependencia en sus vidas y que lo pudieron superar. Por ejemplo, Yorleni Cordero dice, yo hice 2 talleres donde se trabaja en nuestra historia de vida. Ahí descubrí mis codependencias, que son varias. Sigo trabajándolas y estoy mucho mejor. Sí. Nuria Marín, fui codependiente, hoy vivo feliz. Margot, soy coadicta, codependiente en recuperación, tengo 2 años en mi proceso, les felicito por hablar del tema. De esto casi nunca se habla. Es decir que sí hay forma de superarlo y de resolverlo. Sí, sí, no siempre se puede solo, Randall. Te puedo decir que en una gran cantidad de personas se resuelve porque hacen terapia, ¿verdad? Un acompañamiento psicológico o porque buscan grupos de apoyo. Por ejemplo, no sé, ahorita aquí en Costa Rica, porque la verdad que existen en todo el mundo y creo que aquí en Costa Rica también los famosos grupos de codependientes anónimos, los grupos de Al-Anon, ¿verdad? Los grupos de alcohólicos anónimos que ya están más enfocados en el tema, digamos, de la solución del alcoholismo. Pero, Randall, sí se trabaja y es hermoso cuando la persona puede aprender a decir que no sin sentirse culpable. Cuando la persona puede empezar a poner límites, cuando la persona no es que deja de ayudar al otro, pero sin deteriorarse al mismo. Claro, es que vea, Fernando Vargas además hace una buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre anteponer a los demás sobre mí en la codependencia, digamos, y el altruismo, que es lo que yo hablaba anteriormente? Es que en el altruismo yo no veo afectadas mis necesidades. Ok, yo no me olvido de mí. No me olvido de mí. Yo ayudo a los demás en la medida en la que pueda. Exacto, tengo amor propio. Ok. Y luego doy a los demás, pero en la codependencia el amor propio prácticamente no existe. Existe el amor al otro, y si el otro está bien, yo estoy bien. Grisela Ugalde quiere saber si uno puede ser dependiente y codependiente a la vez. Sí,
Sí, porque podría ser que tenga relaciones de codependencia con algunas personas, pero en otras sea dependiente. Es que casi todos, de alguna forma, vea qué interesante, es que el codependiente depende del bienestar del dependiente para estar bien él. Entonces hay una relación, por eso se llama codependencia y porque además hay una simbiosis. Vean, por cierto, voy a adelantarles, tal vez Ivancito o Rolo, el que pueda, busquen la publicación de Facebook donde hay un cuestionario que María José posteó, porque ahí hay unas preguntas que quiero mostrárselo a la gente. Lady nos facilitó una especie de cuestionario, ¿verdad? Sí. Son 20 preguntas más o menos. Sí, es como un autodiagnóstico. Ok. Ese cuestionario no lo vamos a leer en el programa porque son muchas preguntas, pero tal vez más tarde, cuando ustedes tengan chance en la noche o en la tarde, que tienen un poquito ya, pasaron los deberes del día, pueden sentarse a contestarlo porque les puede dar alguna idea de si existe... De cómo andamos. Si responde más de 5 positivas, es porque hay codependencia. De esas 20, más de 5, ¿sí? Estamos listos. hay que yo trabajar te puedo decir que la mayoría respondemos sí. Incluso yo cuando lo hice, yo dije, estoy en cuidados intensivos. ¿Verdad? Porque es que uno no se da cuenta, esa es la parte más interesante y por eso es que es tan importante descubrirse y redescubrirse cómo están siendo mis relaciones con los amigos, con la familia, con la pareja, con los hijos. Claro. ¿Verdad? Porque el codependiente sufre mucho, Randall, se enferma muchísimo. Ahí está, esa es la publicación. Soy codependiente y ahí ustedes descargan el cuestionario. Como les dijo Lady, son aproximadamente 20 preguntas. Recuerden que si la respuesta es afirmativa en 5 o más de 5, hay cositas que hay que trabajar ahí. Entonces ahí lo pueden descargar. Digo yo que para que lo hagan ahí cuando tengan tiempo o el fin de semana tal vez. Sí, es un trabajo muy bonito. Realmente todos los días, Randall, todos deberíamos hacernos autoevaluación, ¿verdad? Porque siempre hay oportunidades de mejorar. Claro, Lady, siendo un tema en el que nos vemos tan identificados todos, y yo pienso que en algún momento todos nos vamos a dar cuenta que tenemos algún nivel, algún grado, ¿verdad? Ya sea de dependencia o de codependencia. ¿En qué momento yo determino o descubro que necesito ayuda para salir de eso? Cuando soy consciente, cuando definitivamente me doy cuenta que las conductas del otro realmente me están afectando y me están limitando mi espacio, me están limitando mi libertad, claramente porque yo lo estoy permitiendo, ¿verdad? Pero en el momento, Randall, incluso si habláramos de patologías o de enfermedades, ya sea físicas, emocionales, mentales, personas que, ay, es que vieras qué montón de características hay, pero personas, por ejemplo, a veces que están con tendencia a depresión, personas que viven angustiadas, personas con mucha ansiedad. No digo que es la causa, ¿verdad? Pero hay personas que, por ejemplo, si están en una relación de pareja o una relación de familia donde yo siempre vivo preocupado por resolver los temas de los demás y todo se me sale de control, pues obviamente me voy a sentir angustiado, frustrado. Personas que padecen de dolores de cabeza, gastritis, colitis, que son enfermedades que tienen asideros muy emocionales, ¿verdad? Por ejemplo, las colitis y todas las citis tienen mucho que ver la inflamación con enojos guardados. Entonces, muchas de estas cosas vienen desde la niñez. Claro. Y realmente la persona lo sufre mucho. Claro. PAME PSI, así se identifica en Facebook, por lo menos su perfil, dice que hay un grupo en Costa Rica que se llama CODA, Codependientes Anónimos. Sí. Que lo pueden buscar en Facebook, Qué bueno. que hacen reuniones virtuales. Así que, Pame, gracias por darnos ese tip, porque sí, se llama Codependientes Anónimos y dice ella que así aparece en Facebook. Perfecto, me parece genial porque realmente no les digo que sea imposible resolverlo solos, Randall, pero es que usualmente nos enredamos entre nuestros propios mecates, ¿verdad? Y a veces los intentos de solución, de querer salir de la situación, es lo que me hace mantener, en este caso, la conducta. Entonces, realmente a veces necesitamos que hayan otras personas o incluso vernos reflejados en la conducta de otros, ¿verdad? Para poder empezar a trabajar en nosotros. Shir Fonse, y con esto ya vamos cerrando, Lady. Sí. Muchos lo llaman egoísmo, dice. Yo lo llamo amor propio. Desde hace 6 años lo aprendí y es la mejor manera de amarme. Es la mejor manera de vivir, amarme a mí misma. Fui muchos años codependiente y puedo decir que ahora soy una persona recuperada. A mí también, digo, mucha gente podría pensar que es que... No. Eso, ¿verdad? O sea, no, porque yo no estoy dejando de darme al otro. O sea, es que yo no estoy dejando de ayudar, yo no estoy dejando de apoyar, yo no estoy dejando de colaborar, no estoy dejando de hacer el bien por los demás. La diferencia, Randall, es que no me estoy desgastando intentando controlar
y sintiéndome culpable y responsable, es que, a ver, el codependiente se siente responsable y culpable por lo que el otro siente, piensa, dice o hace. Y además responsabilizo al otro por lo que siento, digo, pienso y hago. Entonces, no sería egoísmo en la medida que yo me estoy autocuidando. Sería egoísmo en la medida que a mí no me importa nadie, ¿verdad? Y dejo que los demás, si yo pudiera, por ejemplo, hacer un favor, no lo hago. Eso es egoísmo. Pero si yo estoy bien conmigo misma, automáticamente voy a estar bien con los demás. Gracias por la aclaración y gracias además a ella por haberlo planteado, porque también es un tema que hay que aclarar. Vea, nos despedimos con una intervención de alguien por video. Claro, por supuesto. Ahí lo tenemos. Creo que es de Pérez Celedón. Claudia Gerardo de Pérez Celedón. ¿Qué hace el codependiente cuando pierde al que tiene, como el caso de un divorcio? ¿Busca otro o ya deja de ser codependiente? Hace buen día. Buena pregunta, ¿la entendiste? No la escuché. Ok, ¿qué hace el codependiente cuando pierde a la persona al dependiente? Qué buena pregunta. Si busca otro igual. Qué buena pregunta. O deja de ser codependiente. Qué buena pregunta. Lo ideal sería que deje de ser codependiente, pero es usual que busque a otro dependiente. Es que lo interesante es esto, el codependiente casi que energéticamente, así por conducta, se rodea, dijo usted antes, siempre está lleno de dependientes y no se da cuenta, entonces se siente muy bien, su autoestima aumenta y todo porque siente que los demás me necesitan. Entonces, en este caso, si la persona ya está divorciada y perdió a esa persona que era, en ese caso, su dependiente, es posible que busque otros. ¿Qué sería lo ideal? Que reconozca que yo no necesito ser codependiente para vivir feliz y en paz. Al contrario, que es un muy buen momento para empezar a cuidarse, para empezar a hacer cosas que le gustan, para empezar a atenderse y a lo mejor se va a dar cuenta que sí es hermoso vivir así. No tengo que buscar otras personas que dependan de mí. Puedo buscar otras personas que me complementen, pero no que me completen. Uy, qué importante eso, qué linda frase. Eso es... Por eso es que yo odio la frase mi media naranja. No. Terrible. Yo no soy mitad de nadie. Yo no soy la mitad de nadie. A mí nadie me minimiza. No, somos enteros y completos y claramente así nos podemos dar mucho mejor a los demás. Pero casualmente eso es dejar el apego emocional. El apego tiene mucho que ver con codependencia. Las personas apegadas son generalmente muy codependientes. Bueno, Leiden, ha estado súper interesante. ¿Verdad? Aprendí mucho, ya lo entendí. Qué dicha, Randall. Randall, ahora la pregunta. ¿Codependiente o dependiente? Ay, de las dos. Te lo dije, ¿verdad? Ya. Yo creo, sí. Todos nos pasa. Ajá. A todos nos pasa. Sí, yo creo que el punto está en el nivel. En reconocer primero si soy o no y en qué nivel estoy. No, y en que a mí me importe tanto lo que pasa con los demás o con una persona en particular o con un grupo de personas que me abandono yo. Claro, es que me descuido y eso es falta de amor propio. Y si yo no me amo a mí misma, a mí mismo, Randall, ¿qué estoy también dando a los demás? Ese es el tema, perdón, pero es que esto es clave. Porque habrá muchas personas que nos están viendo que en sus casas tienen, por ejemplo, un alcohólico. Una gran mayoría, porque en Costa Rica creo que no hay familias donde no hayan alcohólicos. Tienen algún alcohólico, tienen algún niño con alguna situación de estas, tienen alguna persona con discapacidad. Estas personas, si se dan en exceso al otro, al que están cuidando, al que depende de ellos, pero que hay una dependencia real, y no pone límites y no se autocuida, terminan siendo codependientes y además terminan con el síndrome del cuidador quemado. ¿Verdad? Porque se dan tanto al otro que se descuidan a sí mismos. No hacen ejercicio, no se cuidan, no tienen ¿cómo se llama? Distracciones, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado porque para yo cuidar bien a esa persona, que depende de mí, yo tengo que estar bien. Muy bien. Bueno, ahí vamos a ponerles, están apareciendo las redes sociales de Leiden Aguilar. Los teléfonos son 2269-5555 y 7148-2205. En redes sociales, doctora Leiden Aguilar, psicóloga. Así es. O Clínica Holística Prana, ahí para los que vean el cuestionario en buen día y si no, probablemente también se los publicamos en nuestras redes. Vean, consúltenlo, les recuerdo, ahí está el cuestionario posteado en la página de Facebook del programa. Ahí cuando tengan tiempo, en la noche o el fin de semana. Está resumido, realmente, sí, ahí pusimos 20 preguntas, pero son como 35, pero esas son las más importantes. Bueno, pura vida, un placer verla. Igual, un gusto. Gracias, lindo como miércoles. Siempre. Igualmente. Pura vida.